En esta ocasión, nuevamente en contacto con ustedes para referirnos a un tema fundamental que es el lenguaje y la dominancia cerebral. El Homo sapiens ha logrado desde hace 70.000 años una revolución de tipo cognitiva basada en esta función que es el lenguaje. No sabemos exactamente cómo han surgido los cambios evolutivos, pero en nuestra laringe surgieron cuerdas vocales que emiten sonidos que son básicos, denominados fonemas, los cuales si los asociamos, si los juntamos, vamos a sacar la posibilidad de expresión de sílabas, palabras, frases, oraciones, etc. Este lenguaje comunicativo ha hecho que el Homo sapiens haya logrado formarse grupos sociales y especialmente ha permitido este lenguaje creativo, a diferencia de las demás especies, como en el libro Sapiens de animales a dioses, se expresa muy claramente la posibilidad de una creatividad de nuestro lenguaje que no lo tienen otras especies. Los monos verdes, por ejemplo, pueden emitir sonidos que expresan, por ejemplo, cuidado, está un león, cuidado, existe peligro, no como el término de peligro, sino mencionando específicamente un animal, pero de ninguna manera pueden expresarse con la posibilidad de inventar cosas como lo hace el Homo sapiens. Tenemos una creatividad que podemos expresar cosas que no vemos, que solamente están a través de procesos mentales en nuestro cerebro, configuramos objetos que no están en el mundo, y de aquí que podemos crear ficciones, las cuales son la base para crear cultura, religión, pensamientos, incluso espíritus de tipo colectivo. ¿Cómo se ha logrado esto? Es decir, el lenguaje requiere de algunos mecanismos de expresión, o sea, la forma. Tenemos, ya he mencionado, las cuerdas vocales, la posibilidad de la lengua que ayuda a que se puedan emitir este tipo de sonidos, y desde el punto de vista cerebral, la posibilidad de que áreas del cerebro tengan la fusión de estos pensamientos que hemos mencionado, lo podamos expresar. Entonces, el lenguaje tiene un contenido, y no solamente el contenido, sino un uso, que es un uso de transmitir este tipo de mensajes. Si dibujamos un cerebro, Paul Broca ha sido el primero en atender un paciente que solamente podía emitir una palabra, tan, y que Broca se encarga en seguirlo, en atenderlo a este paciente hasta que fallece, y luego hace el estudio de su cerebro y lo que encuentran es una lesión en un área motora, o sea, en el lóbulo frontal, en un área motora que está debajo del área motora secundaria. Yo tengo aquí el área motora primaria, donde tengo el homúnculo motor. Aquí tengo el área motora secundaria y por debajo está el área de la emisión del lenguaje. Broca también se da cuenta a través de este paciente que es solamente uno el hemisferio que maneja el lenguaje, y a ese hemisferio que va a cumplir con esta función le vamos a dar la denominación de hemisferio dominante. El hemisferio dominante es el que va a manejar la parte no solamente de expresión del lenguaje,
sino de comprensión del lenguaje. Karl Wernicke, contemporáneo de Broca, también hace un seguimiento de un paciente que no tenía la posibilidad de comprensión del lenguaje y luego que fallece estudian su cerebro y encuentran un área que es un área sensitiva o sensorial que permite esta comprensión. Esta área está prácticamente tomando parte del área auditiva secundaria y una parte del área de asociación parieto-temporo-occipital. Entonces yo tengo lo que se conoce hasta el día de hoy como área de Wernicke y área de Broca. Como estamos utilizando el término área, es corteza cerebral. Las células principales de esta corteza cerebral son las células piramidales, y células piramidales del área de Wernicke van a surgir y van a terminar en Broca, formando un fascículo que se denomina fascículo arcuata. Entonces, son con estas dos estructuras que manejamos, que el hemisferio dominante maneja el lenguaje, Wernicke para comprender el lenguaje, Broca para emitir el lenguaje, y aquí en la zona del área de asociación parieto-temporo-occipital yo tengo los contenidos que voy a querer expresar, que se van a poder comunicar de Wernicke a Broca por el fascículo arcuata, y Broca, vamos a agrandar el dibujo, Broca, que está por debajo del área motora secundaria, va a utilizar partes del homúnculo. La parte más baja del homúnculo está la laringe, luego está una cara muy grande, donde tengo una boca y una lengua grande. Esto sería utilizado por Broca para la expresión verbal, pero también Broca, aquí está el cuello, y aquí tengo una gran mano. También Broca puede utilizar la expresión escrita. En algún libro yo he leído que la parte del tronco era la parte más antigua, se puede decir, desde el punto de vista que arrastrábamos de las especies anteriores, y este mismo autor señalaba que no podía ser de otra manera que el Homo sapiens logre hacer trascender este lenguaje de la parte troncal, que vendría a ser entre él, entre comillas, la parte bestial, hacia las extremidades superiores, específicamente hacia la mano, para poder tener un lenguaje de tipo escrito. El hemisferio dominante, en general, en la mayor parte de la población va a ser el izquierdo. Y aquí hay que hacer una aclaración. Solamente el 100% de la dominancia cerebral está dado por el lenguaje. Porque especialmente en psicología se maneja el término de lateralidad. La lateralidad es la mejor posibilidad motora que tenemos en mitad del cuerpo, y que no cumple esto del 100%. Por ejemplo, de todos los que tenemos el hemisferio izquierdo como dominante, van a ser diestros solamente el 95%. Y si hablamos del hemisferio derecho como dominante, van a ser siniestros, o sea, manejar mejor motoramente el lado izquierdo del cuerpo en un 70%. Esto desde el punto de vista estadístico es una notable diferencia, vuelvo a repetir, por la lateralidad, y solamente quien confiere la función de dominancia cerebral es el lenguaje. Por eso, en la importancia desde el punto de vista médico y
y quirúrgico específicamente, era muy importante determinar cuál de los dos hemisferios era el dominante. Por eso se utilizaba una prueba que es la prueba del amital sódico. El amital sódico es un anestésico volátil, es decir, de muy poca duración, y se buscaba con una aguja introducida en la carótida que el paciente emita el lenguaje, por ejemplo, que cuente del 1 al 100, y se introducía este producto farmacéutico, que es el amital sódico, y si la persona se dejaba de emitir el lenguaje, pues ese era el dominante. Hoy en día es demasiado cruenta esta prueba, se ha dejado de utilizar, y una posibilidad es la taquistoscopía. La taquistoscopía se ha empezado a utilizar en algunos experimentos que se han hecho, por ejemplo, de seccionar, dividir ambos hemisferios cerebrales, y entonces se hacía caer una imagen en el área visual. Si vemos un hemisferio y otro hemisferio, este es el izquierdo. Si se hacía caer la imagen visual en el área visual del hemisferio izquierdo, la persona lo podía mencionar, entonces ese era el hemisferio dominante. Eso tiene que ser una prueba, si es una persona normal, muy rápida. Y la explicación se da de esta manera, es decir, si yo tengo los ojos, cada ojo va a tener un campo visual muy grande. Estos son los ojos. Toda la información de los campos, aquí está la nariz, de los campos nasales van a caer a la retina lateral. Y toda la información de los campos laterales van a caer a la retina nasal. El nervio óptico, que saca la información visual, va a llevar información de esta parte de la retina y la retina nasal del lado contralateral, porque aquí se va a formar el quiasma óptico, que es el entrecruzamiento de la información de los campos laterales Por eso, por ejemplo, este quiasma óptico está en relación prácticamente adyacente a la hipófisis. Tumores de la hipófisis, existe la posibilidad que compriman esta parte quiasmática y el paciente va a dejar de ver estos campos laterales, es decir, una hemianopsia bitemporal. Pero volviendo al tema del lenguaje, si yo hago caer con un aparato una imagen solamente en esta retina y esto llega al hemisferio cerebral de ese mismo lado y no lo puedo mencionar, ese hemisferio es no dominante. En cambio, si la información llega al hemisferio dominante, sí se puede mencionar. Estas son las bases de la taquistoscopía que se pueden también utilizar para poder determinar cuáles de los dos hemisferios son dominantes. Pero vuelvo a repetir, no bien llega la imagen hay que mencionarlo porque si no ambos hemisferios van a complementar su información
a través del cuerpo calloso. El lenguaje, ya hemos mencionado, es creativo, es estructurado, es decir, todo lenguaje va a tener palabras que van a cumplir la función de artículos, nombres, verbos, etcétera. O sea, van a tener siempre una estructura que cumplir, van a ser interpersonales, nos va a servir para comunicarse entre personas y ya hemos mencionado que es creativo y además es representacional, es decir, a través del lenguaje yo estoy representando lo que voy a configurar en el área de asociación parieto-temporo-occipital. Vamos a borrar un poco la pizarra. Y nos vamos a referir al término prosodia. Es decir, el hemisferio no dominante, que va a ser el que no va a manejar esta función directamente del lenguaje, sí aporta algunos contenidos, es decir, el contenido emocional. Siempre que yo expreso algo, voy a conferir cierta entonación a esa expresión que se denomina prosodia. Personalmente yo he vivido muchísimos años en la Argentina, me he formado ahí como profesional y siempre pongo el ejemplo de una palabra que se usa mucho en la Argentina, el HDP, que prácticamente no es, si es expresado con ciertas tonalidades, no es una palabra de ofensa o no son palabras de ofensa, sino más bien pueden ser de amistad, de cariño. Y también el mismo término puede ser utilizado en forma ofensiva. Lo único que cambia es la entonación de las palabras. Eso es particularmente una función del hemisferio no dominante, en la mayor parte de las personas el hemisferio derecho, y la ausencia no solamente es para poder emitir, sino el poder comprender la emisión del lenguaje de otra persona. Es decir, yo puedo comprender si a mí me están, con una sola palabra, me están gratificando o con la misma palabra me pueden estar ofendiendo. Yo lo comprendo y lo expreso. La ausencia o la lesión de este hemisferio en las áreas que son equidistantes a Broca y Wernicke, la zona del hemisferio no dominante del que estaría representada en el hemisferio dominante como Wernicke sería la aprosodia de comprensión y el área equidistante a Broca, la aprosodia de expresión. También vamos a tener las lesiones del hemisferio dominante. Cuando se lesiona el área de Wernicke, no voy a poder comprender el lenguaje. Y esto a veces es difícil que nos podamos imaginar hasta que no veamos un paciente que está completamente ausente porque ha perdido la codificación que nos permite comunicarnos y que por lo tanto, por más que le hablemos, no tiene la posibilidad de comprensión de esta codificación. En cambio, cuando se lesiona Broca, no se puede emitir el lenguaje. Donde aparentemente el paciente que más sufre con este tipo de lesiones es el que no puede emitir, es decir, una afasia de Broca. Al no poder emitir el lenguaje, pero el contenido lo tiene en Wernicke, pues el paciente se pone un poco ansioso porque está el contenido en su cerebro, pero no lo puede emitir. Entonces yo voy a tener tres tipos en sí de afasias. La afasia de expresión, también llamada afasia de Broca, la afasia de comprensión
también llamada de Wernicke. Y puedo tener también una alteración del fascículo de Erquata, que vamos a tener una afasia de conducción. Por supuesto que si yo tengo una lesión que generalmente se da por alteraciones en la arteria cerebral media, voy a tener una afasia total o mixta. Voy a aprovechar para poder expresarme acerca de algunas alteraciones que no son propias del lenguaje, pero sí son alteraciones del aprendizaje sobre la lectura, que se denomina dislexia. La dislexia se puede observar en niños en etapa de colegio, en el momento en que tienen que aprender a leer y que no lo pueden realizar porque tienen una alteración en la simbolización. Es decir, cuando ellos tratan de comprender la lectura, en Wernicke lo que se hace es simbolizar los contenidos. Y en esta actividad, que desde el punto de vista pedagógico se les entorpece mucho más, es la posibilidad de aprender a leer silabeando. Es decir, por cada sílaba nosotros configuramos un simbolismo. Entonces se le dificulta al niño el poder silabear y tener una serie de simbolizaciones que tienen que construir, en definitiva, una configuración total o el objeto. Y a estos niños se les ayuda o se les colabora haciendo que aprendan a leer en palabras completas, haciendo solamente una sola simbolización. Esta alteración, la dislexia, se va a dar por un trastorno del desarrollo en la migración. Ustedes saben que la corteza del cerebro se va a llenar de neuronas, es más, va a tener que aumentar la superficie del cerebro para contener mayor número de neuronas, y en esa migración, todas las neuronas, poblaciones neuronales que van a configurar toda el área de asociación parieto-temporo-occipital pueden tener fallas de tipo arquitectónica y surge esta dificultad de simbolización. Una de las pocas entidades en la cual la palabra a, es decir, que denota ausencia, no es utilizada en esta alteración en el aprendizaje de la lectura. Utilizamos el término dislexia cuando viene la alteración en el desarrollo, y cuando utilizamos alexia es porque la persona ya sabía leer y por algún tipo de accidente cerebrovascular, traumatismo de cráneo, por cualquier tipo de patología que adquiera el paciente, hace que pierda esta capacidad y que después tenga que volver a tratar de aprender a leer. A esa pérdida de algo que uno ya lo tenía es el término alexia, y dislexia el trastorno que hemos mencionado de tipo migratorio del desarrollo. Aparentemente hay toda una serie de sustancias que van a ser importantes en esta migración neuronal, como la testosterona fetal, y este es uno de los argumentos de por qué existe mayor número de disléxicos entre los varones. No quiero hacerlo demasiado largo este video, y por lo tanto me despido para que en próximos días podamos emitir un nuevo tema a mis queridos alumnos de psicobiología, que está este tema específico en los contenidos de su programa de este semestre. Muchas gracias.